Al menos 8 muertos, entre ellos 3 paramédicos en ataques de Israel contra el Líbano, mientras Trump descartó la propuesta iraní de levantar primero el bloqueo naval y reabrir el estrecho de Hormuz antes de retomar las negociaciones nucleares. La ONU alerta ante el Consejo de Seguridad del deterioro constante en los territorios palestinos. Desde el inicio del cese al fuego han muerto en Gaza cerca de 800 palestinos, además de 7 trabajadores humanitarios. Y culminó la primera conferencia internacional para abandonar los combustibles fósiles. La cumbre, que reunió a casi 60 países, fue organizada por Colombia y Países Bajos. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán cumplió el pasado martes 2 meses. La crisis energética desencadenada por las hostilidades y el cierre del estrecho de Hormuz podría imponer hasta $1 billón de costos adicionales a la economía mundial. El cálculo del Fondo Monetario Internacional estima que aún si el tráfico por Hormuz se normaliza rápidamente, el impacto mínimo rondará los $600.000 millones. Mientras tanto, Estados Unidos no muestra indicios de modificar su estrategia contra la nación persa. El ejército estadounidense ha publicado nuevas imágenes que muestran a marines en la cubierta del MV Blue Star 3. El buque mercante fue interceptado en el mar Arábigo bajo sospecha de violar el bloqueo vigente de los puertos iraníes. A pesar de que el buque fue liberado tras un registro, el mensaje quedó claro. Hasta ahora se han desviado a 39 buques para garantizar el cumplimiento del bloqueo, que el embajador de Irán ante la ONU califica de ilegal. Estados Unidos ha continuado con su acto internacionalmente ilícito al imponer un bloqueo marítimo, incautar ilegalmente buques mercantes iraníes y detener a sus tripulaciones. Estas peligrosas medidas, cada vez más intensas, violan el derecho internacional y contravienen la Carta de Naciones Unidas. Mientras se desarrolla la batalla legal, la realidad física en el estrecho es de estancamiento total. Normalmente, esta vía marítima transporta el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Hoy en día, un gran número de buques de carga y petroleros permanecen inactivos. A pesar de un frágil alto el fuego, la retórica de Teherán sugiere que la paz es muy endeble. El general Nia, portavoz del ejército iraní, afirma que las fuerzas militares no van a bajar la guardia. No consideramos que la guerra haya terminado, ni desde el día en que cesaron los combates, ni cuando hubo un alto el fuego o silencio en el campo de batalla, porque no hay confianza en Estados Unidos ni en nuestros enemigos. Desde la Casa Blanca, el presidente Trump actúa como si tuviera una ventaja, afirmando que Irán está desesperado por reabrir el estrecho, pero no puede ponerse de acuerdo internamente. Por ahora, el estrangulamiento marítimo continúa. Por otro lado, el asesor político del comandante de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que ante cualquier otro error de Washington, los buques de guerra estadounidenses serán quemados y quedarán fuera de servicio. El subcomandante de la Fuerza Naval del referido cuerpo militar también declaró que las fuerzas iraníes siguen controlando el estrecho de Hormuz. En paralelo, este miércoles, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció por primera vez ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Le acompañó Jules Horst, subsecretario del referido departamento. De acuerdo con sus declaraciones ante el cuerpo legislativo estadounidense, no parece que se encaminen a la disminución de las hostilidades con la nación persa. Estados Unidos ha gastado $25.000 millones en la guerra con Irán desde el inicio del conflicto a finales de febrero, según el Pentágono. La ofensiva, lanzada junto a Israel y denominada Operación Furia Épica, ha estado marcada por una intensa campaña aérea dirigida contra infraestructuras militares y altos mandos iraníes. Gran parte del gasto está vinculada al uso sostenido de armamento en una operación cuyo alcance sigue ampliándose, mientras Washington prepara una solicitud presupuestaria adicional al Congreso.
Aproximadamente hasta ahora hemos gastado unos 25.000 millones de dólares en la Operación Furia Épica. La mayor parte de estos son municiones. Parte de esa suma es, obviamente, operaciones y mantenimiento, además de la reposición de equipo. Vamos a elaborar un suplemento a través de la Casa Blanca que se enviará al Congreso una vez que tengamos una evaluación completa del costo del conflicto. En el Congreso, el secretario de Defensa defendió la operación y evitó centrarse en el costo de la guerra. Irán no puede tener una bomba nuclear. Estamos orgullosos de esta misión. Estoy orgulloso de que el presidente Trump haya tenido el valor de llevarla a cabo y espero poder contarles más sobre lo que han logrado nuestras tropas. También del Medio Oriente es noticia que las fuerzas de ocupación israelíes llevaron a cabo una serie de ataques aéreos y de artillería en distintas zonas del sur del Líbano que dejaron al menos 4 mártires según reportes locales. El corresponsal de Al Mayadin notificó desde el terreno la continuidad de las operaciones militares enemigas en las afueras de la localidad de Al-Shaitiya, perteneciente al distrito de Tiro, así como a las zonas de Al-Aniya y Dabal. Los ocupantes también realizaron fuertes detonaciones en las cercanías de la frontera entre Líbano y Palestina, en una zona considerada estratégica. En paralelo, un ataque contra la localidad de Yebshit, en el distrito de Nebatie, dejó 5 fallecidos y 21 afectados, según informó el Ministerio de Salud libanés. La serie de ataques registrados en distintas áreas del sur de la nación de los Cedros refleja una intensificación de las operaciones militares en la región, con impactos simultáneos sobre infraestructuras, personal militar y población civil. Mientras tanto, el ente sionista volvió a emitir alertas de evacuaciones en la zona, una medida que se ha vuelto recurrente en el enclave. Él es Ravi Kreis, un padre de familia que junto a sus hijos debió marcharse de Hisham, su ciudad natal, el pasado 2 de marzo. Actualmente vive en una tienda de campaña, en las calles de Beirut. Me siento como un prisionero. Mis hijos y yo somos como prisioneros en una habitación, condenados a cadena perpetua. Pero, ¿cuándo llegará el alivio para poder salir de esta condena? Nadie lo sabe. Es como si nos hubieran cerrado la puerta con llave y no pudiéramos salir, no podemos hablar, no podemos hacer nada. Ravi, padre de 9 niños, lamenta las constantes guerras que han tenido que vivir. Incluso recuerda cuando debió sacarlos de los escombros en 2024. Es muy difícil. Cuando saqué a mis hijos de entre los escombros, los saqué yo solo. No habían ambulancias, ni Cruz Roja, ni nadie. Los saqué yo mismo. Los atendí y los llevé al hospital. Esa hora y media, mientras sacaba a mis hijos, me pareció una eternidad. He vivido guerras desde mi infancia hasta ahora y seguimos viviendo guerras. ¿Por qué? ¿Y por cuánto tiempo más? Queremos que se acaben. Quiero criar a mis hijos. En este contexto, el general de brigada libanés Munir Cheadeh, en entrevista exclusiva para Al Mayadin, recordó que la tierra del sur del Líbano está regada de la sangre de los mártires y por tanto la mente libanesa no puede aceptar la idea de la paz debido a la división interna que podría llegar a una guerra civil. يعني لبنان جنوب لبنان تراب جنوب لبنان مجبول بدم الشهداء تحت كل صخرة في دم شهداء لا يمكن يعني العقل اللبناني لا يمكن أن يستوعب سلام وإلا سوف يؤدي ذلك إلى يعني مشكلة داخلية في لبنان ممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية لذلك أنا أرى أنه لبنان ورغم الضغوطات التي تضغط عليه بها أمريكا وإسرائيل وهذه الحرب التي تشن عليه والحرب الاقتصادية وابتزاز لبنان لناحية إعادة الإعمار لن يؤدي إلى السلام والتطبيع مع إسرائيل ولكن سوف يصل إلى مكان أنا أرى أنه كمان بضغط إيراني بهذه المفاوضات وخاصة كمان شفنا كمان تصريحات لدولة الرئيس بري وحتى للسيد وليد جنبلاط وعدد من السياسيين أنه لا يمكن أن يرضوا بسلام مع إسرائيل. Seguimos con informaciones de Medio Oriente. La flotilla Global Summit, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció este miércoles haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegaban cerca de las costas de Grecia. Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos identificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran
pusieran de rodillas, explicó la flotilla en su cuenta de X. La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas. Un total de 58 barcos forman parte de la Global Summit, que zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta. Se trata, según los organizadores, de la mayor movilización civil marítima coordinada de la misión hasta la fecha. Escuchamos el testimonio de uno de sus tripulantes. places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce the lawful maritime security blockade. It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and act to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions. What? Okay, being bored. Hi folks, it's Ethan from Students for Palestine here on the Global Samud Flotilla. We are less than a week into our journey and it seems as though interception is imminent for us. We are seeing multiple boats being boarded and being intercepted by who we're unsure, whether it's the Greeks, whether it's NATO forces, or whether it is the IDF at this early stage. We have seen our radio communications and our cameras jammed and blocked, so our communications are really limited at the moment. We are days and days from our intended destination in Gaza. We are a non-violent civilian humanitarian mission carrying aid to the people of Gaza, and that's what this is all about. So please, if you can, keep all eyes on the flotilla and by extension, keep all eyes on Gaza, and we will communicate with you as soon as we can. All right. Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas alertó ante el Consejo de Seguridad sobre el deterioro en los territorios palestinos afectados por la guerra. El secretario general adjunto de la ONU para Oriente Medio, Europa, las Américas, Asia y el Pacífico, Khaled Chiari, advirtió este martes que la situación en los territorios palestinos ocupados es crítica. La comparecencia tiene lugar en un momento en que la atención internacional se ha desplazado hacia otras crisis en Medio Oriente. Durante una sesión dedicada a la situación regional, la organización alertó que Gaza afronta una tregua cada vez más frágil, marcada por ataques israelíes. Cabe destacar que aún continúan mientras siguen las negociaciones para consolidar el alto el fuego e implementar la segunda fase del plan respaldado por el Consejo. Según datos citados por Naciones Unidas, desde el inicio del cese de hostilidades han muerto en el ente palestino cerca de 800 palestinos, entre ellos más de 200 menores, además de 7 trabajadores humanitarios como consecuencia de bombardeos, fuego de artillería y disparos israelíes. La ONU subrayó además sobre la crisis humanitaria en la franja, donde aproximadamente 1,8 millones de personas permanecen desplazadas. El organismo recordó además que la reconstrucción de Gaza requerirá unos 71.400 millones de dólares durante la próxima década, según una evaluación conjunta con la Unión Europea y el Banco Mundial. Durante la reunión del Consejo de Seguridad, China aseguró que están listos para seguir trabajando junto con la comunidad internacional para poner fin al sufrimiento del pueblo palestino, implementar la solución de 2 estados y alcanzar una solución integral, justa y duradera para la cuestión palestina. El representante permanente de China ante la ONU, Fu Zhong, reiteró que la cuestión palestina no debe dejarse al margen bajo ninguna circunstancia e instó a todas las partes pertinentes, especialmente a Israel, a acatar el acuerdo de alto el fuego para garantizar el fin de las hostilidades en toda la franja de Gaza. Recordó a Israel que debe cumplir sus obligaciones conforme al derecho humanitario internacional, desmantelar todas las barreras para el acceso humanitario y garantizar que las agencias humanitarias puedan llevar a cabo su labor. Consideró inaceptables la construcción de asentamientos y las tensiones en Cisjordania y reiteró que la solución de 2 estados sigue siendo la única opción viable para resolver la cuestión palestina. Instó a la comunidad internacional a incrementar el apoyo a Palestina para impulsar el establecimiento de un Estado palestino plenamente soberano e independiente con base en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Por su parte, el jefe de la oficina del programa de la ONU para el Desarrollo en Gaza, Alejandro Marrik,
ha afirmado que equipos del PNUD integrados por trabajadores palestinos están utilizando los escombros para rehabilitar carreteras y pavimentar áreas destinadas a refugios y cocinas comunitarias. El territorio enfrenta uno de los mayores desafíos de limpieza de escombros tras una guerra en la historia moderna con un estimado de 61.000 millones de toneladas de ruinas. Hasta ahora el PNUD ha retirado alrededor de 287.000 toneladas de escombros, lo que según Marrick es solo la punta del iceberg. De acuerdo con Hispan TV, el proyecto representa un esfuerzo conjunto entre la ONU y los palestinos para despejar montañas de escombros que bloquean el acceso a pozos de agua y hospitales, además de dificultar gravemente los esfuerzos para reactivar la economía local. Los palestinos esperan que esta iniciativa marque un primer paso hacia la rehabilitación de sus ciudades devastadas. Sin embargo, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, declaró este miércoles que la mayoría de las familias de la Franja de Gaza tienen dificultades para acceder a agua potable, ya que los continuos ataques y los daños a la infraestructura agravan una crisis humanitaria ya de por sí grave. Turning to the occupied Palestinian territory, our humanitarian colleagues can say continuing strikes across the Gaza Strip continue to hit residential areas and disrupt basic services. A recent Israeli airstrike reportedly hit NGO workers at a water well in Gaza City. One of them was killed and 4 were injured. Our partner tell us that the well was heavily damaged and on-site work has been suspended. You will recall that activities are also suspended at another water filling point, Al Mansoura, where 2 civilian truck drivers contracted by UNICEF were recently killed. Despite this, our partners working on water say overall water production has not immediately fallen and that they are filling gaps by finding more resources of clean water to deliver by truck. But the stress that people's water needs are far from being met. Some 60% of families in Gaza cannot access the clean water that they need for use on a daily basis. Our colleagues warn that the current arrangements are costly and not sustainable. They rely heavily on increased fuel, oil, consumables, generators, spare parts, trucks, and a devastated network of pipes that is all inadequate. We are engaging with the authorities so these and other critical items can enter Gaza. Without them, water production and other services are at risk of serious collapse. We once again stress that civilians and civilian objects, including critical facilities that people rely on to meet their basic needs, must be protected in line with international humanitarian law. A pesar de llevar 6 meses de alto el fuego, Gaza sigue bajo fuego israelí, con incursiones continuas también en la Cisjordania ocupada. El ministro de Salud de la Franja informó el martes la muerte de 5 personas, entre ellos unos niños de 9 años. En el enclave costero denuncian los incesantes ataques israelíes pese al alto el fuego. La guerra aún continúa en la Franja de Gaza, pero hoy los medios dicen que no hay guerra, cuando en realidad sí hay una guerra en Gaza. Abdallah al-Shayah fue testigo de un ataque israelí a civiles en Ciudad de Gaza. En las últimas horas, un vehículo fue bombardeado, matando a varias personas, según informaron los servicios médicos. Un niño pequeño no dañó un tanque, no fabricó misiles ni hizo nada. Fue masacrado. ¿No es vergonzoso? ¿No es vergonzoso lo que nos está pasando? ¿No es vergonzoso que enterremos a nuestros hijos cada día justo delante de nosotros? Según los servicios médicos, un misil israelí mató a Adel al-Najjar, de 9 años. El ejército israelí no ha hecho comentarios sobre los ataques de este martes. Al menos 800 palestinos han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego hace 6 meses. Pasamos ahora a América Latina. Esta semana, delegaciones de más de 50 países se reunieron en Santa Marta, Colombia, en una innovadora iniciativa para abrir un nuevo foro de cooperación internacional que contribuya a la eliminación gradual de los combustibles fósiles y a detener la crisis climática. Se trata de una propuesta que surge tras años de frustración frente al proceso de las cumbres de la ONU sobre el cambio climático, COP,
cuyas resoluciones deben ser aprobadas por consenso. La iniciativa se lanzó en las últimas horas de la COP30 celebrada en Belén, Brasil, en 2025, cuando los países productores de combustibles fósiles, liderados por Arabia Saudí y Rusia, impidieron alcanzar los compromisos formales que impulsaban los países más ambiciosos. Uno de los principales resultados de la conferencia es definir caminos políticos, científicos e institucionales claros para dar continuidad al proceso, avanzar hacia una segunda edición y consolidar acuerdos de gobernanza a largo plazo. El presidente colombiano Gustavo Petro intervino en la primera sesión plenaria, enfatizando la necesidad de acelerar la transición energética en un mundo azotado por crisis múltiples. Nos empujan hacia la posibilidad de guerras generalizadas, hacia la extinción de la humanidad, una ruptura del sistema general del derecho internacional. Eso es lo que denominamos barbarie. La barbarie es la creadora de los fascismos, es su forma de operar, pero queremos ser un ejemplo, destacó Petro. Escuchemos. La lucha contra la crisis climática es una lucha política y social, no solo científica, que también lo es. Cada vez que se afronta un desafío sale una resistencia social y política muy articuladas al poder que existe. Pues prácticamente llegará un momento en que el poder detendrá de tal manera la velocidad de la transición con tal de ampliar las ganancias del petróleo y del carbón y la industria y la agricultura fósil que será tarde. Un planteamiento que hay que hacer es si el capitalismo puede realmente adaptarse a un modo de energía no fósil. Esa pregunta no la contesto aquí, la dejo, porque debe ser parte de una reflexión. Lo que yo veo en mi práctica es que es tal la resistencia, la inercia en el poder y en la economía de este modo de energía arcaico hoy por hoy, el fósil, que lleva a la muerte, indudablemente, que el capital puede suicidarse con la humanidad incluida y con la vida incluida. Obviamente la humanidad no puede permitir eso. Y obviamente la humanidad, solo por el instinto de seguir existiendo en este planeta, provocará y se expresará de una manera tal que las tensiones políticas van a ser cada vez más intensas en cada país. Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de Países Bajos, que copatrocina la conferencia junto a Colombia, manifestó por su parte que la conclusión es inevitable. Debemos dejar atrás los combustibles fósiles, no solo porque es bueno para el clima, sino porque fortalece nuestra independencia y seguridad energéticas. We must transition away from fossil fuels, not just because it's good for climate, but because it also strengthens our energy independence and our energy security. Esa dependencia no es casual, es el resultado de un ordenamiento económico que reproduce la subordinación y la vulnerabilidad. Más grave aún, las guerras contemporáneas no pueden entenderse al margen del mercado de las energías fósiles. La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, también advirtió que los casi 60 países reunidos para promover una transición hacia fuentes de energía renovables representan una nueva fuerza frente a la resistencia de las principales naciones productoras. Hoy vale la pena concentrarnos en los más de 50 países que estamos aquí, que representamos casi el 50% de la población global, que además tiene una diversidad entre países consumidores, países productores, países vulnerables, del sur global, del norte global, y en ese sentido nosotros hoy somos un nuevo poder. Creo que las COPs han demostrado una capacidad de diálogo, pero también unas limitaciones que creo que por lo menos identifico. Una, en relación con cómo el lobby de la industria petrolera ha sesgado los temas que pueden ser o no incluidos en las COPs. La cita también fue lanzado hace un par de días y ese es entonces el primer gran resultado ya alcanzado en esta conferencia. Ellos van a poder asesorar ciudades, regiones, países y coaliciones en su ejercicio de hoja de ruta hacia la transición.
En paralelo, el activista sudafricano Kumi Naidoo, presidente de la Iniciativa para un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, sostuvo en una entrevista a Democracy Now! Que el objetivo de este encuentro en Santa Marta es salir del estancamiento, construir un espacio donde la meta a alcanzar no sea tomada como rehén y donde se pueda discutir de manera abierta y honesta acerca de las vías reales para eliminar los combustibles fósiles. So the frustration comes from 30 years of mopping up the floor and not addressing the root cause of climate change, which is our dependence and addiction to fossil fuels, which is at least more than 75 to 86% of the problem of what's driving climate change. So we have been together at many climate negotiations, and you'll remember in Copenhagen in 2009, we asked for a FAB deal, not a fabulous deal, but a fair, ambitious and binding deal. And each year what we get is a flab outcome full of loopholes, and I'll leave it to the imagination of your audience to say what the B stands for. So eventually now we are saying that we have to take the process of the most ambitious countries who accept the science to actually come together and provide leadership where we are not constrained by the reality of the climate negotiations where you need absolute consensus. So that's where the conference comes in. It's inspired by other moments in history where progress outside formal UN processes. Just to take an example, the Landmine Treaty, for example, was negotiated completely outside of the UN system and then brought into the UN system, and then with the overwhelming number of countries actually supporting it. So this gathering in Santa Marta is about breaking the deadlock, creating a space where ambition is not held hostage and where real pathways to phase out fossil fuels can be discussed openly and honestly. Este miércoles finalizó el encuentro. El primer gran logro de la conferencia fue la creación del primer panel científico que asesorará la transición energética global, según confirmó el Ministerio de Ambiente, que organiza la cita de conjunto con entidades gubernamentales de Países Bajos. Se conoció que el comité reunirá a algunos de los mejores científicos del mundo en clima, economía y tecnología, quienes aportarán sus experiencias para la construcción y el fortalecimiento de acciones que contribuyan al diseño de políticas públicas orientadas a la salida progresiva de los combustibles fósiles. Es importante mencionar que la crisis energética global provocada por el conflicto en Medio Oriente no estaba contemplada el año pasado, cuando Colombia y los Países Bajos anunciaron esta reunión como una alternativa a la parálisis de las conferencias climáticas de la ONU. Sin embargo, la reciente alza en los precios del petróleo desde marzo ha brindado un nuevo motivo para celebrar esta conferencia en Santa Marta. Delegaciones de naciones europeas, así como de Nigeria, Canadá, Angola y Brasil han asistido. Sin embargo, los principales emisores de gas de efecto invernadero, Estados Unidos, China, India y los países del Golfo, no están presentes. Los precios del crudo se dispararon a niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El barril de West Texas Intermediate subió casi un 7% hasta los $106.88, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzó más de un 6%, superando los $118. Durante la jornada, el Brent llegó incluso a rozar los $120, su nivel más alto en 2 meses y un máximo desde mediados de 2022. El repunte responde al temor de una interrupción prolongada en el estrecho de Hormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas consumidos en el mundo. Analistas advierten que el mercado empieza a asumir que no habrá una resolución rápida del conflicto ni una reapertura inmediata de esta ruta estratégica. En paralelo, Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones de crudo, que alcanzaron un récord de 6,4 millones de barriles diarios en la última semana, superando los 14 millones si se incluyen productos refinados, según los últimos datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.